Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, que el Señor nos da la oportunidad en este tiempo, como está dando a toda la humanidad, para que las personas tengan el conocimiento de la verdad y sean salvos. Desde buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Y esto es la gran oportunidad que Dios está dando a la humanidad, porque ya no queda mucho tiempo de que ocurra el gran evento que ocurrirá del arrebatamiento de la iglesia. Cada vez estamos más cerca. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene a buscar a su amada, y esto ocurrirá en cualquier momento. Es una alegría por eso estar compartiendo en este tiempo la palabra maravillosa de nuestro Dios. Estamos compartiendo que los que siguen a Jesucristo, ¿quiénes son los que verdaderamente siguen a Jesucristo? Los que siguen a Jesucristo, los que son de Cristo, los que son de Dios, también tienen el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, como dice en Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, que hemos estado meditando la palabra de Dios. El Señor Jesús, el sentir que tuvo el Señor es despojarse de su divinidad para hacerse hombre, como así dice, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esta manera el Señor se humilló para salvarnos, para salvar a la humanidad. ¡Qué maravilla! Por eso dice el mismo sentir. El Señor Jesús se despojó de su divinidad, de su naturaleza, de lo que era propio por su naturaleza, y se hizo hombre, se encarnó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora nosotros debemos despojarnos, pero de nuestra pecaminosidad. Debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, para correr con libertad la carrera que tenemos por delante. ¡Qué maravilla! Esto es el contraste. Jesús tuvo que dejar lo que era suyo por naturaleza. Nosotros debemos dejar el pecado, volver a Cristo, volver al Señor, para vivir en esta dimensión del Espíritu de Dios, obedeciendo al Señor en este tiempo que Él nos concede para poder agradar al Señor. Pero vamos a seguir compartiendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, del 1 al 4, vamos a estar meditando la palabra de Dios, que dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, por tanto, si alguna consolación en Cristo, está hablando si hay un hecho en nuestra vida, si hay una realidad, si hay una experiencia, no podemos ocultar, debe ser manifestada esa realidad. Si alguna consolación, y podemos decir que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, somos consolados por el Señor. El Espíritu Santo es el consolador. Por ejemplo, el Espíritu Santo está en nosotros, en cada uno de nosotros, para siempre. Y el consuelo recibimos nosotros a través de las circunstancias difíciles que podemos pasar, sabiendo a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, que Dios siempre está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense que en la palabra de Dios tenemos la consolación.
tenemos la certeza de que no importa la circunstancia que un cristiano pueda pasar, nunca estamos solos. Dios está contigo allí en esas circunstancias difíciles que pueda estar pasando. Aunque pase por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esto decía al pueblo de Israel. No importa, por supuesto que vamos a pasar circunstancias difíciles, pero qué bueno saber que allí recibimos la consolación, la fortaleza. Dios nos anima, Dios nos sostiene. A través de su palabra, a través de su revelación, recibimos la consolación del Señor. Por eso, las personas que pierden seres queridos en estos tiempos, por ejemplo, que a veces se adelantan. Por eso la palabra dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. Por eso dice el apóstol Pablo, que no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esta es la consolación. Sabemos que nuestros seres queridos que partieron antes y partieron en Cristo, lo vamos a ver. Ellos se adelantaron solamente y esa es la consolación. Esto es lo que tenemos, la certeza, lo que nos anima, nos da la fortaleza de seguir adelante, sabiendo que los planes y propósitos de Dios son perfectos. Por eso dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por eso, a través de las crisis, las pruebas, las pérdidas que a veces podemos pasar como cristianos, inclusive a veces son permisivos por Dios para nuestro desarrollo espiritual. Tenemos la fortaleza de Dios para avanzar. O sea, no hay cristiano que no ha recibido una consolación de Dios. Dice, por tanto, si hay una consolación en Cristo, sabemos que en Cristo tenemos todo, que en Cristo tenemos todos los recursos. Si hay algún consuelo de amor, fíjense que el amor de Dios es eterno. Hemos recibido el amor de Dios nunca deja de ser. Dice, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Son hechos, son realidades. Todo cristiano ha recibido consolación de Cristo, ha recibido consuelo de amor. La comunión del Espíritu, si alguna comunión en el Espíritu, es una comunión con el Espíritu porque es el consolador, el Espíritu de verdad que está en nosotros y con nosotros. Y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Y hay una comunión en el Espíritu de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Tenemos una comunión en el Espíritu, también una comunión cuando estamos en comunión con los hermanos. Porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nuestros hermanos. De esta manera, si alguna comunión en el Espíritu, si alguna misericordia, fíjense, son hechos tremendos, porque por misericordia somos salvos, por gracia somos salvos, por la misericordia de Dios. Estos son regalos que recibimos del Señor. No hay cristiano que no haya recibido una consolación en Cristo, un consuelo de amor, una comunión en el Espíritu, un aspecto entrañable, alguna misericordia. No hay cristiano que pueda decir que no ha recibido de parte de Dios la consolación de Dios, la fortaleza del Señor, la presencia de Dios. Dios está allí en los momentos más difíciles que podamos estar pasando. Él está. Esta es la consolación que recibimos de Dios, que Él está con nosotros. Ahora, si esto es una realidad en nuestra vida, si hemos experimentado la consolación de Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si esto es un hecho en nuestra realidad, debe haber una manifestación. Por eso el apóstol Pablo dice, completad mi gozo, sintiendo el mismo amor unánime, sintiendo la misma cosa. Porque todos somos unidos en Cristo Jesús por el Espíritu de Dios. Por el amor hemos sido unidos.
Dios ama a todos. Por eso debemos amarnos los unos a los otros, sintiendo una misma cosa. ¿Qué está queriendo decir? Que hay una unidad. Por eso el apóstol Pablo usa también la figura del cuerpo como la unidad que debe haber en la iglesia de Jesucristo. Debemos, dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Si uno leemos también en Mateo capítulo 18, del 19 al 20, dice el Señor Jesús le dijo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, dice, acerca de cualquier cosa que pidiere será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjense, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. ¿Qué está diciendo? Cuando estamos de acuerdo, cuando estamos en unidad, Dios obra en nuestra vida con la bendición del Señor. Por eso el acuerdo, la unidad, el mismo sentir, el mismo amar unánime, sintiendo una misma cosa, en interceder, en pedir a Dios, hay respuesta del Señor en aquellos que de esta manera están unidos por el amor de Dios. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tiene que ver también con nuestra decisión. Dice, no por vanagloria, no, sino con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y esto es importante, valorizar al otro también, dando el lugar, porque en el otro hermano el Espíritu de Dios está en él, y darle el lugar y la oportunidad que pueda crecer en Cristo, en esta unidad como cuerpo de Jesucristo, que es importante. Dice, no mirando cada cual por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no centrar en el egocentrismo, o sea, centrarse en sí mismo, sino mirar en los otros, mirar también la necesidad que tiene el otro, en qué podemos ayudar al otro. Y ser instrumento en la mano de Dios para edificar. Esto es la manifestación del amor. Este sentir debe haber en cada cristiano, de todos aquellos que siguen a Jesucristo. Si hay este sentir en Cristo, si tienes el mismo sentir de Cristo, vas a tener también el mismo sentir en compartir por las cosas, por las bendiciones que has recibido del Señor. Dios te ama con amor eterno y hemos recibido el amor de Dios, la misericordia de Dios, el consuelo de Dios, la fortaleza del Señor. Todo lo hemos recibido de Dios. Nada tenemos que no hemos recibido. Y todo lo hemos recibido del Señor. Por lo tanto, tenemos para compartir. Por eso debemos manifestar esa realidad interior que está en nosotros por el poder de Dios que actúa en cada cristiano, para ayudar, para edificar, para consolar, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan y ser instrumento en la mano de Dios para edificar también a mi hermano, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros, sino mirar hacia afuera. Muchas veces pensamos cuando pasamos necesidades que somos los únicos que estamos pasando lo que pasamos, y a veces decimos ¿por qué? Y a veces no decimos ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Ignoramos que a veces también los que nos rodean también pasan por necesidad y no sabemos y no conocemos las profundidades y lo que hay en el corazón de aquellos que lo necesitan. Por eso es importante estar en sintonía con Dios para que podamos ser instrumentos en la mano de Dios
para que lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, por lo que hemos recibido del Señor, la consolación, el amor, la comunión, pues se pueda manifestar en nuestra vida esa realidad en edificación, en consolación, en bendición, aquellos también que lo necesitan. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos das, Señor, y la oportunidad de compartir tu verdad. Señor, gracias por todo lo que hemos recibido de ti, por tu presencia, por tu verdad, por tu palabra. Y gracias por la oportunidad también de poder compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.